Continuemos con el capítulo 2 del directorio, la identidad de la catequesis. Naturaleza de la catequesis. En el número 55 nos dice: la catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor. Mateo 28, del 19 al 20. La catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. La catequesis en el proceso de la evangelización. Nos dice en el número 66: con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. Catequesis querigmática. Y continúa en el número 67 diciendo que la Iglesia lleva a efecto este primer anuncio mediante una preevangelización, pero que muy bien podría llamarse evangelización, aunque en un estado de inicio y ciertamente incompleto. La catequesis desarrolla este momento inicial y lo lleva a la madurez. Por tanto, primer anuncio y catequesis, aunque distintos, son complementarios. En el número 68 nos indica: la catequesis no puede reducirse a la enseñanza de un mensaje, sino que es, ante todo, el compartir la vida que proviene de Dios y el comunicar la alegría de haber encontrado al Señor. En el número 69 nos dice que la catequesis de iniciación cristiana conecta la acción misionera, que llama a la fe, con la acción pastoral, que la nutre continuamente. No se puede separar la misión sacramental del proceso de evangelización. En la iniciación cristiana no se limita a una enunciación, sino que se actúa el Evangelio. En el número 70 continúa diciendo: los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Finalidad de la catequesis. El número 75 nos dice: el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. En el número 76 nos dice: el encuentro con Cristo involucra a la persona en su totalidad, corazón, mente, sentidos. La catequesis, que ayuda a la interiorización de la fe y al encuentro con Cristo, no está sola en la promoción de la búsqueda de este propósito. A esto contribuye con las otras dimensiones de la vida de fe, en la experiencia litúrgico-sacramental, en las relaciones afectivas, en la vida comunitaria y en el servicio a los hermanos. Las tareas de la catequesis. En el 79 nos dice: para lograr su propósito, la catequesis persigue algunas tareas relacionadas entre sí que se inspiran en la manera como Jesús formaba a sus discípulos, les hacía conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, proponía las actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida de comunión con Él y entre ellos y en la misión. Esta pedagogía de Jesús plasmó después la vida de la comunidad cristiana. Asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La fe, de hecho, exige ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Así pues, para formar en una vida cristiana integral, la catequesis persigue las siguientes tareas: conduce al conocimiento de la fe, inicia la celebración del misterio, forma a la vida en Cristo, enseña a orar e introduce a la vida comunitaria. Fuentes de la catequesis. Nos dice en el número 90: las fuentes de las que bebe la catequesis deben considerarse como interconectadas. La una llama a la otra y todas derivan de la palabra de Dios. Esto debe hacerse con equilibrio y sin hacer catequesis unilaterales. Por ejemplo, una catequesis solamente bíblica, o solamente litúrgica, o solamente vivencial.
Entre las fuentes, la Sagrada Escritura evidentemente tiene preeminencia por su peculiar relación con la palabra de Dios. Las fuentes, en cierto sentido, pueden ser también formas de catequesis. Estas fuentes son la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, el magisterio de la Iglesia, la liturgia, testimonio de los santos y de los mártires, la teología, cultura cristiana y la belleza. Continuemos con el capítulo 3, el catequista. En el número 111 nos dice: el catequista pertenece a una comunidad cristiana. Y en el 112 continúa: es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios. Para este llamado, el catequista participa de la misión de Jesús, que conduce a sus discípulos a la relación filial con el Padre. Sin embargo, el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis es el Espíritu Santo, que mediante la profunda unión nacida del catequista con Jesucristo, hace que los esfuerzos humanos sean efectivos en la actividad de la catequesis. En el 113 nos dice: el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. El catequista guarda, nutre y da testimonio de la nueva vida que se deriva de él y se convierte en un signo para los demás. Es maestro y mistagogo que introduce al misterio de Dios, introduciendo las diversas dimensiones de la vida cristiana, enseñando los misterios de la salvación contenidos en el depósito de la fe y celebrados en la liturgia de la Iglesia. Es también acompañante y educador de los que le confió la Iglesia, experto en el arte del acompañamiento. Ayuda a los hermanos a madurar en la vida cristiana y a caminar hacia Dios. El catequista, experto en humanidad, conoce las alegrías y las esperanzas del hombre, sus tristezas y angustias, y sabe cómo relacionarlas con el Evangelio de Jesús. El obispo es el primer catequista. En el número 114 nos dice: el obispo es el primer predicador del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida. Tiene la función principal, junto con la predicación, de promover la catequesis y preparar sus diversas formas necesarias para los fieles, siguiendo los principios y directrices emitidas por la sede apostólica. La preocupación del obispo por la actividad de la catequesis lo invita, entre otras, a elaborar un proyecto global de catequesis que esté al servicio de las necesidades del pueblo de Dios y en armonía con los planes pastorales diocesanos y las directrices de la Conferencia Episcopal. También a velar para que los catequistas estén debidamente preparados para su tarea, de tal manera que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan técnica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. El presbítero en la catequesis. Nos dice en el 115: el presbítero, como primer colaborador del obispo y por su mandato como educador en la fe, tiene la responsabilidad de animar, coordinar y dirigir la actividad catequística de la comunidad que se le ha confiado. Los sacerdotes, pues, disciernen y promueven la vocación y el servicio de los catequistas. Dice el 116: el párroco es el primer catequista de la comunidad parroquial. Debe, entre otras, prever la organización de la catequesis, integrándola en el proyecto pastoral de la comunidad, con la colaboración de los mismos catequistas, involucrándolos en las diversas etapas de análisis, programación, elección de herramientas, la puesta en marcha y la evaluación. Debe asegurar la conexión entre la catequesis en la propia comunidad y el programa pastoral diocesano, evitando cualquier forma de subjetivismo en el ejercicio del sagrado ministerio. Como catequista de catequistas, debe cuidar la formación de estos, acompañándolos en el crecimiento de la fe.
El diácono en la catequesis. Nos dice en el número 117, los diáconos participarán en los programas de la catequesis diocesanos y parroquiales, especialmente en lo que respecta a las iniciativas relacionadas con el primer anuncio. Y continúa en el 118 diciendo que en algunas áreas la catequesis realizada por los diáconos es particularmente valiosa en el ejercicio de la caridad y la familia. Su acción puede desarrollarse entre privados de la libertad, enfermos, ancianos, jóvenes con dificultades, inmigrantes, etc. Además, los diáconos permanentes que viven el matrimonio, por su singular estado de vida, están particularmente llamados a ser testigos creíbles de la belleza de este sacramento. Los consagrados al servicio de la catequesis. Nos dice en el 119, el primer objetivo de la vida consagrada es el de hacer visibles las maravillas que Dios realiza en la frágil humanidad de las personas llamadas. Más que con palabras, testimonian estas maravillas con el lenguaje elocuente de una existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo. Los laicos catequistas. En el 121 nos dice que los laicos, a través de su inserción en el mundo, ofrecen un valioso servicio a la evangelización. Su propia manera de vivir como discípulos de Cristo es una forma de proclamación del Evangelio. Esta catequesis, por así decirlo, espontánea y ocasional, es de gran importancia porque está relacionada inmediatamente con el testimonio de la vida. Nos dice en el 122, algunos fieles se sienten llamados por Dios para asumir el papel de catequistas en la comunidad cristiana, al servicio de una catequesis más orgánica y estructurada. Este llamado personal de Jesucristo y la relación con Él son el verdadero motor de la acción del catequista. Desde este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Los padres sujetos activos de la catequesis. En el 124 nos dice, la Iglesia está llamada a colaborar con una acción pastoral adecuada para que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa, convirtiéndose así en los primeros catequistas de sus hijos. Padrinos y madrinas, colaboradores de los padres. Nos dice en el 125, la Iglesia invita a repensar la identidad y la misión del padrino y de la madrina, como apoyo en el compromiso educativo de los padres. La tarea de los padrinos es mostrar con amigable familiaridad al catecúmeno la práctica del Evangelio en la vida individual y social, ayudarlo en las dudas y ansiedades, dar testimonio y cuidar el desarrollo de su vida bautismal. El servicio de los abuelos en la transmisión de la fe. Nos dice en el 126, la Escritura cuenta cómo la fe de los abuelos es un testimonio para los nietos. Segunda de Timoteo 1:5. La Iglesia ha prestado siempre una atención particular a los abuelos, reconociendo que constituyen una gran riqueza desde el punto de vista humano y social, así como desde el punto de vista religioso y espiritual. Con frecuencia, muchas personas deben a sus abuelos su iniciación a la vida cristiana. La gran contribución de las mujeres en la catequesis. Nos dice en el 128, las comunidades cristianas están constantemente animadas por el genio femenino, por lo que se reconoce como esencial e indispensable su contribución en la realización de la vida pastoral. Con sensibilidad particular, son capaces de comprender el ejemplo de Jesús, servir en las pequeñas cosas como en las grandes, actitud de quien ha entendido completamente el amor de Dios por el ser humano y encima lo prodigan al prójimo
cuidando de todos y del mundo. Hasta ahora hemos tenido un primer acercamiento con los capítulos 1, 2 y 3 del nuevo directorio para la catequesis. Les invitamos para que mañana continuemos con el capítulo 4, que pone fin a la primera parte del documento.